El verano del 2020 trajo a la mesa una pregunta que dividió a una generación. No hablo de Kanye West queriendo ser presidente de los Uniteds. Eso duró menos que la reapertura de espacios públicos en México. Me refiero a, ¿vale la pena inscribirse a la universidad en línea en agosto del 2020, siendo la alternativa tomarse un semestre sabático? Contexto. México no ha podido contener la pandemia. Ya somos tercer lugar mundial en muertes por COVID y estamos en el punto más alto de contagios y casos activos. Esto ha obligado a organizaciones y espacios públicos a continuar medidas drásticas de prevención si queremos terminar con esto en algún punto. Por su lado, las universidades ofrecerán opciones híbridas y remotas durante todo el semestre y al mismo costo de colegiatura. Llevo 3 años trabajando en el sector educativo y en las últimas semanas he escuchado de todo. Hoy quiero dar una opinión objetiva, pero personal, sin afiliación con nadie, sobre si vale la pena entrar a la universidad bajo estas circunstancias en 4 puntos principales. 3 cosas antes de empezar. 1. La incertidumbre económica es razón válida para posponer el ingreso y esto no aplica a esos casos. 2. Actuar priorizando la salud y prevención es la mejor opción. 3. No creo que la universidad sea necesaria para tener éxito. También depende de qué universidad estemos hablando y del provecho que cada quien le saque a la experiencia. Cada quien define tener éxito de forma diferente, así como también el horizonte de tiempo para alcanzarlo. Por otro lado, ir a la universidad facilita mucho el networking, lo cual es muy valioso para todo, además de que es muy divertido. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjame un comentario porque me interesa mucho saber. Si vemos la investigación científica, el factor más determinante para el éxito es acariciar amablemente el botón de like para ganarle al algoritmo de YouTube. Recuerda suscribirte a mi canal para que pueda crecer y mi contenido le llegue a más gente. Yo soy Rodrigo, corre intro. Punto número 1. La experiencia en línea no es la misma a la presencial. Ir al campus, convivir con otros estudiantes, profesores, participar en actividades extraacadémicas y rodearse de instalaciones diseñadas para el aprendizaje son las cosas más atractivas de ir a la universidad. Mucho más que las clases. En el caso de los foráneos, mudarse de ciudad para comenzar una vida independiente donde todo es nuevo para ellos es la mejor parte de ir a la universidad. Eso tendrá que esperar, pues aunque se mudaran, no se puede hacer nada. Inevitablemente la experiencia en línea va a ser diferente, pero no necesariamente peor. Algunas universidades ofertarán clases extra académicas en línea que no habrías probado de otra forma, como hacer yoga, meditación, ejercicio en casa. Sonríe. Quiero que sonrías. Para compensar actividades que no se pueden hacer. También es una situación ideal para conocer los recursos en línea que ya existían pero no se usaban, como bibliotecas digitales, o si tienes un correo con dominio universitario, aún siendo graduado, tienes acceso a descuentos y software gratis para usar con fines educativos. Desde cursos con certificado en plataformas como Coursera y edX para desarrollar nuevas habilidades, o algunas de mis apps favoritas, como Adobe Creative Cloud para producción audiovisual, Miro para design thinking digital, Loom para grabar tu pantalla y hacer tutoriales en línea, entre otras. Literalmente ahorrándote cientos de dólares al año. Puedes aprender a usar estas herramientas en tu tiempo libre y sacarles mucho provecho. Es diferente a la experiencia presencial, pero lo suficiente para ocuparse productivamente en lo que termina la pandemia. Punto número 2. ¿Debería bajar el costo si las clases son en línea? En principio suena razonable, pero creo que muchos ven este punto al revés. Las universidades, aún siendo organizaciones sin fines de lucro, operan como cualquier empresa. Tienen gastos fijos, deuda, activos que se deprecian, empleos que proteger y enfrentan los mismos retos económicos para mantenerse sostenibles ante la inminente recesión. Contrario a lo que otras industrias han hecho, como subir el precio de sus productos, las universidades mantendrán el precio de su colegiatura. Reducir la colegiatura de un día para otro no sería viable para planear financieramente, menos sin certeza sobre cuándo acabará el COVID. La buena noticia, cursar el semestre en línea es más barato. Si tomamos en cuenta el ahorro en costos de vida y costos de renta para alumnos foráneos y extranjeros, y costos de transporte, estacionamiento y servicios del campus para todos los alumnos. Es una excelente oportunidad para ahorrar. Tomarse un periodo sabático no es una buena decisión económica. Si tu plan es ir a la universidad y la colegiatura no subirá este semestre, aprovecha que tu dinero mantiene su valor previo al COVID y a la devaluación de la moneda, porque las colegiaturas eventualmente subirán para proteger la infraestructura y a sus empleados de la inflación. No hablo por nadie en específico, esto solo es especulación.
Punto número 3. ¿Por qué vas a la universidad? ¿Por qué pagas para ir en primer lugar? A corto plazo es un seguro para conseguir un empleo y tener dónde caer muerto. Bajo esta lógica, entre más pronto acabes, mejor, pues comienzas a producir dinero antes. Sin embargo, el verdadero valor de ir a la universidad es subyacente. La inversión real es a largo plazo y no dura solo 4 o 5 años. Pagas para pertenecer a una comunidad que comparte un sentido de pertenencia y tener acceso a una red de contactos que, si la usas bien, traerá oportunidades a futuro para emprender, mientras estudias o incluso después. Otros recursos permanentes son la vinculación con otros profesionales, con empresas, a través de convenios, ferias de empleo, eventos de networking e incluso bolsas de trabajo particulares. No pagas por el conocimiento. Lo visto en clase, la teoría que los maestros enseñan es lo menos valioso de ir a la universidad. Gran parte del conocimiento está disponible vía educación en línea y lo importante es la oportunidad que te dan de poner a prueba lo aprendido a través del diseño de experiencias de aprendizaje de forma práctica y en situaciones reales. Punto número 4. Sacarle provecho a estudiar en línea. Ya lo mencioné en mi video de beneficios del COVID. No tener que trasladarnos nos da más tiempo libre. ¿En qué lo puedes usar? La opción fácil es tirar hueva. Pero ¿por qué no aprovechar? El comercio electrónico en el país y la economía naranja ya son suficientemente maduros para crear fuentes de ingreso mientras estudias. Tiempo libre, oportunidad de emprender. No quiero estudiar en línea porque no me puedo concentrar en mi casa. Es tu oportunidad de aprender a concentrarte en cualquier espacio porque en la vida las condiciones jamás van a ser las ideales. Velo por el lado positivo. Puedes dormir mucho más y despertarte 2 minutos antes de tu clase. Sí, Ana Paula, quiero que seas culera conmigo. Hola, profe, buenos días. No, hombre, ¿cómo cree? Ya estoy bien despierto. De hecho, ya me fui a correr un 5K ahorita, por eso estoy todo sudado, ¿no me ve? En conclusión, llevar el semestre en línea cambia muchas expectativas, pero más allá de ser una negativa, tiene muchas ventajas. Se creó la tormenta perfecta para que las universidades reformen sus modelos de aprendizaje y su oferta de valor con base en las necesidades actuales del mercado. Aprovecha que nunca había sido tan fácil emprender mientras estudias. Escoge bien tu universidad y si vas a hacer esa inversión de tiempo y dinero, asegúrate que te ofrezca mucho más allá que solo las clases. Y recuerda, el presente y futuro de la educación es una sinergia entre educación presencial y en línea. Si te gustó el video, recuerda atacar el botón de like para ganarle al algoritmo de YouTube y suscribirte a este canal para que pueda crecer mi contenido y le llegue a más gente. Yo soy Rodrigo y te veo en el siguiente.